Muy buenas noches, bienvenidos a este encuentro el día de hoy. Muy emocionados porque el día de hoy estaremos en la lección inaugural de nuestro nuevo año lectivo. Teológica X, Teología y E-Learning, inicia un nuevo año, un nuevo ciclo formativo por el que estaremos avanzando en el estudio formal de la Biblia. Han sido ya 6 años de desarrollo de esta plataforma, de un transitar que nos ha permitido ofrecer hoy día cursos al alcance de tantos y tantos que desean acercarse a la Biblia, de tantos que desean conocer la palabra de Dios. Y no hay mejor título para esta lección inaugural que precisamente ese: conociendo la palabra de Dios, el camino del estudio formal de la Biblia en la actualidad, entre mitos y realidades. Bienvenidos todos a esta lección inaugural de nuestro año lectivo 2025-2026. ¿Cómo nos vamos a organizar el día de hoy? La temática va a ser muy sencilla. En primer lugar, estaremos hablando de qué es la Biblia. Luego hablaremos de la Biblia como palabra de Dios. A continuación, cómo se puede conocer la palabra de Dios a través de la Biblia. Hablaremos a continuación de aquellas cuestiones que necesitamos para leer la Biblia, para luego hacer una rápida aproximación a lo que es la exégesis bíblica y la hermenéutica bíblica, cerrando nuestra lección inaugural con los estudios bíblicos en la actualidad, otros mitos y realidades. Como acabo de indicar, el punto de partida es este tema: ¿qué es la Biblia? Y ello nos va a permitir también entender un primer mito que debemos desmontar el día de hoy. Quizás pensar en qué es la Biblia podría inducir en nosotros una respuesta inmediata. La Biblia es un libro. Para otros, la respuesta puede ser más compleja, dependiendo sobre todo de su nivel de formación. Cuando queremos saber qué es la Biblia, hay un elemento que dentro de ese marco conceptual que necesitamos para conocer la palabra de Dios, hay que establecer claramente. La Biblia es una colección de libros. Fíjense qué interesante esto, una colección de libros. Y esto es particularmente importante porque nos revela una pluralidad que muchas veces permanece velada para quienes se inician en el estudio de la palabra de Dios. Ahora, eso no es un término o apreciación de estos tiempos. Ya los hebreos llamaban en su momento a su escritura, a su conjunto de libros sagrados, los llamaban sefarim, los libros. Cuando estos textos fueron, a partir del siglo III antes de Cristo, traducidos al griego, dando origen a la versión griega conocida como Septuaginta o versión de los 70, expresiones de ese tipo fueron utilizadas también por los traductores griegos. Hieras Biblos, el libro sagrado, la Biblia Tagía, los libros santos. Vemos entonces que la experiencia de los traductores también refleja esa realidad. No se trata de un libro, se trata de varios libros. Esta idea también la tendrán los padres de la iglesia, quienes a partir de los siglos I y II tomarán las mismas expresiones hasta que eventualmente se impondrá el uso del término la Biblia, los libros.
queda claro entonces que la Biblia no es un solo libro, es una colección de libros. Ahora bien, hay que distinguir cuáles son esos libros. Es un punto también fundamental para conocer la palabra de Dios. Lo primero que debemos entender es que para poder hablar de un número de libros, hay que hacer referencia a la clausura de los cánones que determinaron precisamente ese número de textos. Ese es un primer elemento. Hoy en día hablamos de que existe un canon reducido y un canon ampliado. El canon reducido se apega principalmente al establecimiento de un número de textos considerados inspirados por el pueblo hebreo. El canon ampliado incorpora, además de estos libros, otros textos que fueron escritos en griego y que corresponden a una producción literaria inspirada en el ámbito del judaísmo de la diáspora. Y quizás usted se pregunte, ¿a qué nos referimos con esto? Debemos entender que a partir del retorno a Judea, luego del exilio en Babilonia, se da inicio a lo que se conoce como el judaísmo del segundo templo. Hay un esfuerzo por levantar nuevamente el templo que había sido profanado y destruido por las tropas babilonias. Y entonces, en ese proceso de reconstrucción, no solo interviene el factor cultural, la necesidad de tener de nuevo el templo, hay otros elementos que configuran un camino a seguir, el establecimiento de una identidad. Y es en el segundo templo donde surge realmente el judaísmo, como lo conocemos. Ese judaísmo es el resultado de esa búsqueda de recuperar su lugar, de recuperar no solo la tierra, sino también el templo y la Torá, la ley. Ahora bien, para ese pueblo que vive el judaísmo del segundo templo, hay una realidad clara. Los libros inspirados son aquellos escritos en hebreo o arameo, inclusive. Pero sabemos también que la experiencia judía no se limita solo al área de Judea, ¿no? Precisamente motivado a los distintos vaivenes históricos, muchas veces el pueblo de Israel se ve obligado a abandonar su tierra. Y más allá de ese esfuerzo por reconstruir un lugar, que es lo que se vive en el judaísmo del segundo templo, con la dedicación ahora del nuevo templo de Jerusalén, hay una realidad subyacente. Hay muchos judíos fuera de esos territorios naturales. Esos judíos son los que llamamos judíos de la diáspora, judíos que hacen ya una vida insertas en otro marco cultural, en otras realidades históricas, fuera de su ámbito original. Pero ese judaísmo de la diáspora, lejos de ser una minoría, tiene un lugar importante dentro de la historia de Israel, porque irá configurando nuevas relaciones en el marco de nuevas realidades culturales, que darán incluso paso al establecimiento de una gran comunidad en lo que para su momento va a ser la segunda ciudad del Imperio Romano. Estoy hablando de la ciudad de Alejandría, ciudad donde estará la mayor presencia de judíos de la diáspora y donde precisamente nace esa traducción llamada la versión de los 70 o Septuaginta, que fue el resultado necesario de contar con la escritura hebrea en griego, para que estuviese al alcance de ese judaísmo de la diáspora que hablaba principalmente griego. Ahora bien, a los ojos de los judíos que aún permanecían en sus territorios originales de Judea, la experiencia religiosa de ese pueblo de la diáspora causó muchos sinsabores.
Y quizá por eso hay un esfuerzo ya en el marco de una nueva realidad histórica, que es la destrucción del templo. Ese templo que había sido reconstruido a la vuelta de Babilonia, es destruido en el marco de la guerra judeo-romana en el año 70 después de Cristo. De nuevo, hay la necesidad de reconstruir una identidad judía, y esa identidad se reconstruye también estableciendo el carácter normativo inspirado de ciertos textos. Y ahí es donde surge precisamente lo que llamamos el canon hebreo o canon reducido. Pues a partir de esa experiencia se irá configurando una lista de libros que en el ámbito hebreo está constituido fundamentalmente por la Torá, los Nevi'im y los Ketuvim. La Torá, la ley, lo que nosotros llamamos como cristianos el Pentateuco. Los Nevi'im, los profetas, los libros proféticos para nosotros. Y los Ketuvim, todo ese conjunto de escritos que complementan esta colección. Y esa colección del pueblo hebreo, de esa escritura del pueblo hebreo, totaliza 24 libros. 5 del Pentateuco, la Torá, 8 de los profetas y 11 de los escritos. Ahora bien, no es que haya menos libros. Quiero aclarar eso. Es importante entenderlo. No es que existan menos libros en esta Biblia hebrea, por decirlo así. Lo que sucede es que la disposición de los textos se hace de una manera distinta como lo haremos nosotros cristianos posteriormente. Y así, por ejemplo, el libro de los 12 profetas menores, que es un solo libro para el pueblo hebreo, para nosotros cristianos se constituirá en 12 libros distintos. Ahí ya vemos claramente que el número aumentaría, pero en cuanto a contenido es lo mismo. Y así sucede también con aquellos libros que configuran un solo texto, como Jueces y Samuel, que luego en el ámbito cristiano se reconocerán como textos en dos partes, primera y segunda de Samuel, por ejemplo, primera y segunda de Reyes. En total, el contenido escriturístico reconocido como inspirado por el pueblo hebreo, por el pueblo judío ya hacia principios del siglo II, se configura más o menos atendiendo a esta lista de libros, 24 en total. Pero en el ámbito cristiano y sobre todo en el ámbito cristiano católico, la lista es diferente, pero insisto, no en contenido, sino en la caracterización de los libros. ¿A qué me refiero con esto? El canon católico se sustenta en el canon ampliado, también conocido como canon alejandrino. ¿Qué quiere decir con esto? Que incluye aquellos textos no solo escritos en hebreo como lo hace el pueblo judío, sino que también reconoce que dentro del judaísmo de la diáspora Dios también habló, aunque en este caso habló en griego. Y por lo tanto hay al menos 7 libros que se pensaba que existían originalmente solo en griego, que el canon ampliado recoge como inspirado y que el canon reducido omitía por estar escritos en griego y no en hebreo. Ahora bien, esos 24 textos que forman la colección hebrea podemos expresarlo también en función de los nombres de los libros como los conocemos en el canon cristiano. Y así tendríamos los 5 libros del Pentateuco, tendríamos también los libros proféticos, tendríamos por cierto, aquí la colección de los 12 profetas menores discriminada como libros independientes, y estaría dividido a su vez el libro de Samuel en 2, el libro de Reyes en 2 y el libro de Crónicas en 2.
y Esdras y Nehemías también serían libros independientes. Eso totalizaría 39 libros en correspondencia en cuanto a contenido con los 24 que reconoce el pueblo hebreo. Ese número de libros, 39 en las escrituras hebreas, es el número que reconoció el protestantismo histórico como inspirado exclusivamente. Porque en ese camino, para diferenciarse de lo que era la iglesia establecida hasta ese momento, el protestantismo histórico acoge el canon reducido de 39 libros y omite por decisión aquellos textos que el canon ampliado hasta ese momento, en 15 años, en 15 siglos de historia, había incorporado naturalmente, que eran los famosos textos de la diáspora, del judaísmo de la diáspora, escritos en griego. ¿Y cuáles son esos libros? Son 7. Primera y segunda de Macabeos, Tobías y Judith, Sabiduría Sirácida y Baruch. Son 7, que sumado a los 39, dan los 46 libros que aparecen en nuestras Biblias católicas. Si usted abre una Biblia protestante, encontrará que el listado de libros que conforman el Antiguo Testamento coincide con el canon reducido o el canon de 39 libros. Por eso, una manera de diferenciar la tradición cristiana a la que pertenece una traducción bíblica es verificar el número de libros que reconoce en el Antiguo Testamento. En otras palabras, una Biblia católica tiene 46 libros en el Antiguo Testamento y una Biblia protestante tendrá solo 39 libros. Esto es importante tenerlo en cuenta. Con el Nuevo Testamento no hay problema. La tradición católica y la protestante contienen el mismo número de libros. Si usted abre su Biblia en este momento, encontrará 27 libros claramente establecidos. Esos 27 son los 4 evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, más el libro de Hechos de los Apóstoles, más el conjunto de cartas que históricamente se han organizado como 14 cartas de Pablo, aunque hay una de ellas, Hebreo, que desde muy temprano se entendió que no era una carta paulina, y dentro del otro conjunto que queda de 13 cartas, realmente paulina, de la mano o dictado del apóstol de los gentiles, solamente son 7. Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Filipenses, primera de Tesalonicenses y Filemón. Siendo que Efesios, Colosenses, segunda de Tesalonicenses y primera y segunda de Timoteo y Tito corresponden a una colección que se llama Cartas Deuteropaulinas. Y como bien lo decía, la carta a los hebreos, que si bien muchos creemos que está dentro de esta gran colección de cartas paulinas, desde muy temprano su autoría por parte de Pablo quedó claramente establecida como que no corresponde. Es un texto que sigue otra tradición textual. Por lo tanto, tendríamos los 4 evangelios más Hechos 5, más 14 cartas que hemos hecho referencia hasta ahora, estaríamos hablando de 19 textos. Quedarían todavía las famosas 7 cartas católicas, que, aclaro, reciben este nombre no porque pertenezcan a la Iglesia Católica, sino por el carácter universal de sus mensajes. Ahí estaríamos contabilizando la carta de Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y la carta de Judas. Tendríamos entonces en total hasta ahora 26 libros. Faltaría uno, el Apocalipsis. Y con eso completaríamos la colección del Nuevo Testamento. Por lo tanto, una Biblia está compuesta en el ámbito católico por 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo.
Si se trata de una Biblia protestante como la edición Reina Valera, estaríamos allí con 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, ya hemos derribado el primer mito. La Biblia es un libro, dicen mucho. La realidad es que la Biblia no es un libro. La Biblia es un conjunto de libros. Y eso es muy, pero muy importante tenerlo en cuenta. Ahora hablemos de la Biblia como palabra de Dios. Es interesante entender el proceso de autocomunicación divina, es decir, cómo Dios, a través de la historia, se ha comunicado por su propia iniciativa al ser humano. Como criatura de Dios, el hombre ha podido escuchar a Dios, porque Dios mismo, desde su propia iniciativa, le ha hablado. Y le ha hablado con un lenguaje humano. Eso es muy interesante, pero sobre todo desde la amistad. Y eso lo hace Dios con una clara intención, la de la comunión de vida. Fíjense que es interesante que un documento del Concilio Vaticano II, que le presta mucha atención a la revelación y que yo les recomiendo que lean, la Dei Verbum, comienza hablando precisamente de esa revelación personal e histórica de Dios que culmina en Jesucristo. Pero también nos habla de la fe en cuanto a respuesta adecuada a esa revelación sobrenatural. Así, Dei Verbum nos asegura desde el mismo punto de partida de ese hermosísimo documento lo específico de la revelación que llega a su punto pleno y completo con Jesús, pero también lo específico de la fe bíblica cristiana. Y al final, Dei Verbum lo que nos está diciendo es que la revelación no es más que una conversación de Dios con los hombres debida a su iniciativa de amor. Importante esto, esa revelación es una conversación de Dios con los hombres por la iniciativa de Dios. Y así entonces, cada uno de nosotros, criaturas, hombres y mujeres, estamos invitados a esa relación amistosa con Dios. Y es que la revelación se ha realizado por hechos y palabras. Es realmente palabra de Dios, pero también es inseparablemente acontecimiento, manifestación y desenvolvimiento de ese plan de Dios a lo largo de la historia. ¿Y dónde se recoge esta revelación? En las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Y quizás lo más interesante de esto es que ese libro contiene palabra de Dios, una palabra que es viva y eficaz. Pero también es una palabra desde la cual Dios se ha revelado hablándonos en un lenguaje de amistad y de amor. Dios llama, Dios convoca, Dios interpela a los hombres. Esa es la función apelativa que tiene esa palabra de Dios en la Biblia. Pero también Dios narra, Dios nos cuenta, Dios interpreta al hombre, su existencia, su historia, Dios enseña. Eso es la función informativa, la que informa. Pero también Dios se expresa, habla de sí mismo, se revela a sí mismo a los hombres y les revela su vida íntima, se autocomunica. Esa es la función expresiva de esa palabra de Dios. Y entonces, para entender la palabra de Dios y para entender la Biblia como palabra de Dios, hay que entender que esa revelación tiene una función apelativa, una función informativa y una función expresiva. Y eso nos ayuda entonces a abordar otro mito,
Hay quien dice que la Biblia es monólogo divino. La realidad es que la Biblia no es un monólogo divino. La Biblia es expresión de un diálogo amoroso de Dios y el hombre por iniciativa divina. Y ahora sí podemos pasar a nuestro tercer punto. ¿Cómo se puede entonces conocer la palabra de Dios? Fíjense, muchas veces escuchamos a gente decir que el problema de conocer la palabra de Dios es un problema nuevo, que viene es de algunos siglos para acá, que es gracias al modernismo, es gracias al que el hombre ha cambiado y ha desplazado a Dios como centro de su vida. Eso es una verdad a medias. La Biblia misma nos testimonia que su conocimiento, su interpretación puede resultar dificultosa. Miren, es interesante ver cómo al lado de textos que son transparentes, muy claros y que realmente no demandan mayor cuidado, también en la palabra puede haber pasajes oscuros que si no son entendidos apropiadamente, devienen lamentablemente en interpretaciones erradas. Pero eso, mis queridos estudiantes, no es obra ni invención actual. Ya Daniel, cuando leía algunos oráculos de Jeremías, se preguntaba sobre el sentido de dichos oráculos. Ya ese etíope del primer siglo, que se encontraba en una misma situación, así como la de Daniel, a propósito del libro de Isaías, de un pasaje de Isaías, también pasando por esa situación, reconocía la necesidad de un intérprete. Y podemos ir más allá. El documento, la segunda carta de Pedro, que para muchos es el documento neotestamentario más tardío, nos declara que ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. La misma palabra te advierte de eso, y sin embargo, qué doloroso es ver que hay muchos creyentes que andan por el mundo pretendiendo interpretar la palabra de Dios por cuenta propia. Caramba, segunda de Pedro 1:20 dice que no lo podemos hacer. Ahora bien, eso no se establece como con carácter normativo, no, es una recomendación para poder alcanzar el significado pleno de la palabra de Dios. Y fíjense que en la misma carta nos dice que, por ejemplo, en función de las cartas paulinas, hay que tener cuidado, porque muchas cartas del apóstol Pablo contienen puntos difíciles de comprender que los que carecen de instrucción y firmeza interpretan erróneamente. Es interesante esto, pero más interesante es la consecuencia de actuar sin instrucción y la consecuencia de interpretar erróneamente. Dice la carta que quien hace o actúa así acarrea para sí su propia perdición. Unas palabras muy duras. Miren, hay que tener en cuenta que la formación de la Biblia ha tenido una historia larga y su reconstrucción es con frecuencia muy complicada. De generación en generación, los acontecimientos han sido contados, recontados y transformados. Lentamente, el estadio oral dio paso a las primeras composiciones escritas y allí cada vez se fueron configurando colecciones más grandes. Después incluso de haber sido expuestas por escrito, tenemos certeza que muchos de los textos que conforman la Biblia siguieron siendo actualizados, profundizados y corregidos. Por eso hay que distinguir las distintas etapas
entre composición, redacción y edición final. No siempre los libros de la Biblia han llegado hasta nosotros como llega hoy un texto que sale de la imprenta. No, muchas veces detrás de ese texto que hemos recibido hay una larga historia que debe ser reconocida y que debe ser contada. Ahora, ¿cuál es la vía? Sería la gran pregunta. Aquí vamos a llegar al secreto de esta clase, al secreto de esta lección inaugural. ¿Cómo conocer la palabra de Dios? Mis queridos escuchas, eso solo es posible desde la fe y la razón. Y escuchen bien, desde la fe y la razón. Porque como decía Juan Pablo II, fe y razón, fides et ratio, son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Por un lado, Dios ha puesto en el corazón del hombre ese deseo de conocer la verdad y, en definitiva, el deseo de conocer a Dios, de conocerlo a Él, para que conociéndolo y amándolo, también pueda alcanzar la plena verdad sobre sí mismo. Ello es lo que expresa la fe. Pero por otra parte está la razón. El hombre, por disposición de Dios, tiene muchos medios para progresar en el conocimiento de la verdad, de modo que puede hacer cada vez más humana la propia existencia. Así, el hombre trata de adquirir conocimientos universales que le permiten comprenderse mejor y progresar en la realización de sí mismo. La razón no es mala, la fe no es mala, pero para conocer la palabra de Dios debemos conjugar la fe y la razón. Esa es la clave de quien estudia la palabra. Ahora, ciertamente, acercarse desde la fe y la razón muchas veces nos lleva a posicionarnos ante lo que son los caminos actuales de estudios bíblicos. Por un lado están los estudios formales y por otro, podríamos decir, los estudios más informales, más cercanos a lo que son las lecturas personales o comunitarias que podemos hacer en el ámbito eclesial. Cuando asumimos el camino del estudio formal, podemos ir por dos vías posibles, una vía diacrónica y una vía sincrónica. La vía diacrónica, prestándole atención al prefijo dia, que significa a través, nos lleva principalmente a través de la historia del texto. Eso es lo que hacen los modelos diacrónicos. Los modelos sincrónicos, por su parte, omiten esa historia y se van al texto tal cual está. Esos son los métodos sincrónicos. Ahora bien, dentro de los métodos diacrónicos destacan los métodos histórico-críticos, un conjunto de metodologías que consideran el texto en su dimensión histórica, es decir, van hacia su origen y su proceso de formación. Entre esos métodos está la crítica textual, la crítica filológica, la crítica literaria, la crítica histórica. Todos estos métodos hoy en día se configuran de forma sucesiva para permitir un acercamiento a ese texto tal como fue en su origen y en función de ese proceso de formación que, como hemos dicho, es muy complejo. Hay entonces el deseo de llegar a ese texto original lo más real posible, ¿no? Hasta donde las tradiciones textuales nos lo permitan. Hay el deseo de conocer las formas, las fórmulas, las tradiciones, los géneros, la redacción, para abordar esos aspectos literarios del texto.
Eso es lo que logramos a través de esos métodos histórico-críticos, que muchas veces son también valorados negativamente, cuando su intención es ciertamente proveernos un acercamiento más formal al contexto en el que el relato bíblico que estudiamos ha surgido. Pero como les decía, también están los métodos sincrónicos. Desde la semiótica se puede abordar un análisis estructural, se puede hacer un análisis narrativo, incluso asumir el camino como el de la exégesis canónica. Allí no hay preocupación por el origen y conformación del texto en términos absolutos. Quien asume un análisis estructural se concentra principalmente en reconocer y develar aquellas estructuras subyacentes desde la cual emergen relaciones que nos ayudan a entender el texto. Quien hace un análisis narrativo lo que quiere es determinar qué es aquello que pretende el narrador para provocar al lector. Y quien asume una exégesis canónica lee el texto a la luz de lo que se ha recibido canónicamente hablando. No dirige su mirada hacia el proceso de conformación textual. Estos otros métodos siguen siendo estudios formales y muchas veces, lamentablemente, se han querido reservar exclusivamente a los eruditos, a los grandes sabios. Por suerte, y lo veremos más adelante, cada día es más accesible para una persona de a pie poder acceder a estos estudios formales. No con un carácter ya académico de titulación, pero sí como parte de esa democratización del conocimiento, acceder a una formación de calidad. Y eso es una de las premisas que tiene, por cierto, y aprovecho este momento, nuestra plataforma Teológica X. Ahora bien, estos estudios formales hay que distinguirlos de unos que son más informales, pero no por ello menos serios. Son aquellos que exploran otras dimensiones del conocimiento bíblico. Por ejemplo, la lectura personal a través de una lección divina más interior o comunitaria en el ámbito de una comunidad creyente, son también formas de estudiar la Biblia y desde las cuales podemos lograr importantes revelaciones, importantes sentidos, nuevos significados. La lectura individual, personal, es propicia cuando se hace desde un entorno espiritual apropiado, bien dirigido. La lectura comunitaria también es propicia cuando se hace desde una orientación o lectura desde la comunión, desde la experiencia de la palabra compartida, desde las realidades propias de cada uno de los que participan en esa lectura comunitaria. Una de sus expresiones más conocidas es la famosa lectura popular de la Biblia, que también se revela como una manera de conocer la palabra de Dios. Así que queda claro que tenemos dos caminos: los estudios formales y las lecturas personales o comunitarias. Y esto nos ayuda a entender un mito que hay que desmontar. Hemos escuchado muchas veces que la Biblia solo puede conocerse desde la fe, que no puede conocerse desde la razón, que no hace falta estudiar la Biblia, porque Dios no quiere eso. Incluso le he escuchado a muchas personas. Señores, la realidad es que la Biblia puede y debe, me atrevería a agregar, conocerse desde la fe y desde la razón. Por lo tanto, como realidad, la Biblia puede ser conocida desde el estudio formal y también desde las lecturas personales y comunitarias. Y así llegamos a nuestro punto 4. ¿Qué necesitamos entonces saber para leer la Biblia? Para leer personalmente o en comunidad la Biblia, es indispensable que usted tenga cierto bagaje literario, geográfico, histórico y teológico sobre el contexto bíblico. De no ser así, nuestra comprensión del texto terminará siendo literal y nos centraremos únicamente en las palabras
y en lo que éstas nos revelan. Ojo, el sentido literal no es malo, pero definitivamente se convierte en una lectura limitada, reducida, desde la cual podemos perder muchas perspectivas de sentido y de significado. Cuando se acude a la lectura literal, hay el riesgo de hundirse en un integrismo, en un fundamentalismo que lamentablemente ha sido adoptado por muchos movimientos religiosos. Por eso, ese bagaje se expresa en ciertas dimensiones que hay que abordar. La primera, la dimensión literaria. Uno de los caminos más exitosos para superar cualquier cuestión bíblica es prestarle atención a los géneros literarios. Ese ha sido uno de los grandes aportes de los métodos históricos críticos. Miren, hoy en día entendemos que hay varios géneros literarios y entonces los exégetas, los estudiosos profesionales de la palabra, deben procurar de una manera atenta y correcta resolver precisamente el mensaje en las narraciones históricas, posicionándose en los distintos géneros literarios. Miren, el más claro ejemplo que hay allí es el del Apocalipsis, por ejemplo. Si usted lee el Apocalipsis de forma literal, para usted el mensaje del Apocalipsis es de terror. Pero si usted entiende que el Apocalipsis de Juan es un texto inscrito en una tradición de género, de un género particular, que es el género apocalíptico, ante usted se revelan nuevos sentidos, nuevos significados, y entonces el Apocalipsis deja de ser un libro del terror para ser un libro de esperanza. Fíjense qué interesante. Y es que el nexo entre la forma literaria y el contenido que quiere expresar muchas veces es estrecho, y por eso todo estudioso de la Biblia, bien que lo asuma de una manera formal o de una manera más informal, debe individuar el género literario si quiere descubrir realmente el significado que el texto quiere comunicar. Recordemos que en cada época de la historia bíblica, la cultura humana de ese momento ha condicionado el lenguaje y las formas literarias utilizadas. Además, los autores han introducido recursos literarios propios en cada época con una función determinada que muchas veces va a orientar la interpretación. Pero también es importante la dimensión geográfica. Hay que conocer las tierras de la Biblia. Hoy en día no hay excusa para que no podamos hacer viajes virtuales hacia las tierras de la Biblia. Hay que saber dónde está la tierra prometida, dónde está Babilonia, dónde está Egipto, dónde estaba, por ejemplo, Nínive, la capital del imperio asiria. ¿Cuál era el imperio persa aqueménida? ¿Dónde está Siria? Allí, ¿dónde está Antioquía? Donde fuimos nombrados primeramente como cristianos y donde un obispo de allí, Ignacio de Antioquía, hacia principios del siglo principios del siglo II, ya nombraba también a los católicos. Hay que saber dónde está Asia Menor, esas tierras donde el apóstol de los gentiles se esforzó tanto por llevar el mensaje de Jesús. ¿Y dónde está Roma? Eso hay que conocer. Pero también la dimensión histórica. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que ha actuado en la historia, es lo que llamamos la economía de la salvación. Es una historia que va ligada a la historia del pueblo de Israel, reflejada en la antigua alianza y recogida precisamente en esa cronología propia del Antiguo Testamento, de la antigua alianza. La historia del pueblo de Israel desde los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, hasta el viaje a la tierra prometida, la conquista de Canaán, el inicio de la monarquía, los reinos, Israel, Judá, el destierro, la vuelta del exilio, la época helenística, la época romana. Eso en el ámbito de la antigua alianza, pero también entendiendo que hay una historia en continuidad que se recoge en la nueva alianza, en el Nuevo Testamento. Una historia que parte desde el dominio romano, de la dinastía herodiana, la presencia de los hijos de Herodes, Poncio Pilatos, el ministerio de Jesús en Galilea, su crucifixión, esa primera comunidad que se asienta en Jerusalén, la iglesia madre, la iglesia en Antioquía, donde ya el cristianismo empieza a adquirir su rostro, su fisionomía propia, la misión de Pablo,
las comunidades que se establecen en Asia Menor, en Acaya, en Grecia, en Macedonia, hasta que el cristianismo se separa definitivamente de su matriz de origen, que es el judaísmo. ¿Cómo surgen los evangelios? Todo eso es historia, todo eso es dimensión histórica que hay que conocer también. Y así también, no solo la dimensión literaria, la geográfica o la histórica, no hay que perder que es palabra de Dios y por lo tanto hay una dimensión teológica. Recordar que la palabra de Dios se dirige a cada hombre en todos los tiempos y lugares de la tierra. Y la teología como discurso sobre Dios en cuanto a elaboración refleja precisamente esa realidad y se convierte en un acceso inteligible a la palabra de Dios a la luz de la fe. Y por lo tanto, no puede prescindir de relacionarse con otras ciencias. Uno de los aspectos más importantes de hoy en día es que podemos enriquecer la dimensión teológica desde la interdisciplinariedad, por ejemplo. Entender que la teología se organiza como ciencia de la fe, fe y razón juntas, a la luz de un doble principio metodológico, el auditus fidei y el intellectus fidei. El primero es el dato positivo, son los contenidos de la revelación tal y como han sido explicitados progresivamente por la sagrada tradición, la escritura y el magisterio vivo de la iglesia. Con el segundo, el intellectus fidei, queremos responder a las exigencias propias del pensamiento. ¿Mediante qué? Mediante la reflexión. Es el dato especulativo. El auditus nos da el dato positivo. El intellectus nos da el dato especulativo. La verdad divina debe ser entendida a la luz de estas dos realidades metodológicas, la escucha y la reflexión. ¿Por qué? Porque como se nos proponen las escrituras, estas deben ser interpretadas según la sana doctrina de la iglesia. Y eso es muy importante. Esta palabra de Dios goza de una inteligibilidad propia con tanta coherencia lógica como la que puede tener cualquier saber auténtico. Y eso nos ayuda a desmontar otro mito. Muchas veces hay quien confunde el hecho que la palabra de Dios es una palabra inspirada y entonces afirman de manera muy simplista que para conocer la palabra de Dios solo hace falta ganas. Ciertamente, para conocer la palabra de Dios hace falta ganas, pero te cuento algo, hace falta más que ganas. Indudablemente ese deseo, ese initium fidei, moviliza al hombre al encuentro de la palabra. Pero hay que ir más allá. Primero hay que buscar que sea el Señor quien nos asista en el conocimiento de la palabra, porque es palabra de Dios y nada mejor que la asistencia del Espíritu Santo para que esa palabra sea conocida, no solo con ganas, sino también con el Espíritu guiando nuestro andar. Y es que para una lectura plena de sentido hay que buscar lo literario, lo geográfico, lo histórico y lo teológico, siempre de la mano del Espíritu Santo. Y miren que para eso nos puede ayudar dos momentos importantes en el conocimiento de la palabra de Dios. El primero es el que corresponde a la exégesis bíblica, la búsqueda del mensaje. Todo lector de la Biblia debe acercarse a ella haciendo un doble movimiento. Y quiero que esto se lo lleven hoy. Un doble movimiento. El primer movimiento corresponde a la exégesis. Es la procura que hace el lector yendo al texto bíblico, teniendo presente que ese texto pertenece a una época histórica lejana de la nuestra, a un horizonte cultural distinto del nuestro,
que corresponde a lenguajes distintos a los que hablamos hoy, al hebreo, al griego, al arameo, que responde a una visión del mundo distinta. La cosmovisión del momento del texto es diferente a la nuestra y que por ende responde a una condición cultural, histórica, social, religiosa, hasta política, distinta a la de nuestro tiempo. Ese es el esfuerzo que hace el exégeta. Y si nos damos cuenta y pensamos en las maneras de acercarnos formalmente que hemos planteado, es la labor que se hace a través de los métodos histórico-críticos, cuando nos acercamos al texto en su dimensión histórica, en su origen y en su desarrollo a través del tiempo, la vía diacrónica. Y esto nos ayuda a superar otro mito. Hay quien dice que para conocer la palabra de Dios no es necesario ir a la realidad del texto en su forma inicial. Eso es un mito. La realidad es que para conocer la palabra de Dios es imprescindible reconocer al texto allí, donde surgió y cómo se desarrolló a través del tiempo. Por lo tanto, para una lectura correcta hay que hacer ese primer movimiento, que no es otro que el movimiento de la exégesis. Pero hay un segundo movimiento, el de la hermenéutica, la interpretación. Y es que el segundo movimiento se da cuando después de haber comprendido ese significado original, necesitamos llevar ese significado, ese sentido a nuestro tiempo, a nuestro yo, a nuestra realidad presente. Esa es la hermenéutica bíblica, es decir, la interpretación actualizada y existencial de esa palabra de Dios. Y así desmontamos otro mito. Para aquellos que dicen que para ser inteligible la palabra de Dios no es necesario interpretar o actualizar el mensaje, sino quedarnos con lo que la palabra literalmente dice, hay que darles un baño de realidad y hacerles entender que para ser inteligible la palabra de Dios es necesario interpretar y actualizar el mensaje. Este segundo movimiento es el que permite que la palabra de Dios le hable al hombre de hoy. Y ahora sí llegamos a nuestro último punto, los estudios bíblicos en la actualidad. Esta imagen es muy hermosa. Es el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, cuna de los grandes biblistas y exégetas católicos, que hoy por hoy siguen dedicándose al conocimiento formal de la palabra de Dios. Ciertamente esto es el culmen de una carrera que generalmente va más allá de lo pastoral y llega al ámbito académico, formativo, de las titulaciones de los grandes maestros en la palabra, de los doctores en ciencias bíblicas. No es, sin embargo, un camino que esté lejano a nosotros. Podemos ir construyendo paso a paso un camino que nos ayude a conocer la palabra de Dios. Pero antes de eso hay que desmontar otros mitos, que yo los llamaría mitos fundacionales. Señores, hay quien dice todavía hoy que solo unos pocos pueden estudiar la Biblia. La realidad es que cada día más personas acceden a ofertas formativas que democratizan el conocimiento bíblico. Es una de las tareas que Teológica X y su equipo tiene por delante. Ofrecer planes de formación accesibles, no solo en sentido intelectivo, sino también en cuanto a inversión posible. La idea es de democratizar el conocimiento bíblico. La idea es que todos y cada uno de nosotros pueda ir progresivamente aprendiendo de la palabra de Dios. Todos podemos estudiar Biblia. Y en el caso de quienes somos católicos, la guía de la iglesia, que es madre y maestra, nos ayuda en ese camino.
Pero también hay quien dice que para leer la Biblia se puede hacer individualmente, en soledad, aislado, ¿no? Como quien estudia alguna ciencia exacta. Hermano, si ese es tu caso, te recuerdo algo. La lectura personal es válida y a veces es necesaria, sobre todo en procesos de introspección y en una espiritualidad elevada. Pero te recomiendo la lectura comunitaria, amplía la perspectiva. Lee la palabra de Dios de manera individual, en recogimiento. Hazlo, pero también ábrete a la posibilidad de la lectura en tu comunidad, con tus otros hermanos. Eso va a ampliar tus perspectivas. La Biblia se vive mejor en comunidad. Y por último, hay quien dice que estudiar la Biblia nos aleja de la fe y puede llevar incluso a perderla. Yo te digo algo, si tú pierdes la fe porque decidiste estudiar la Biblia, conocer la palabra de Dios, es simplemente porque nunca tuviste fe. Nadie pierde lo que no se ha tenido. Si tú tienes fe, aunque sea pequeña como ese grano de mostaza, la formación te ayudará a que esa fe crezca y se convierta en ese árbol frondoso. El uso de metodologías formales en los estudios bíblicos, lejos de alejarte de la fe, ayuda a la maduración de él. ¿De dónde sí nos va a alejar? De esa fe infantil que lamentablemente muchos todavía defienden y a la que se aferran, como si eso fuera la realidad de la experiencia religiosa. Lamentablemente, muchos hemos crecido llevando a nuestra actualidad adulta esa fe infantil que alguna vez recibimos. Y nos aferramos a ella de tal manera que nos impide ver más allá. Para los problemas adultos, la fe debe ser una fe adulta. Que no se nos olvide eso. Ahora bien, ya hablado un poco de esos mitos y realidades, hemos hecho un recorrido magnífico a través de esta lección inaugural. Quiero dejarles algunas recomendaciones en función de lo que se está haciendo hoy en los estudios bíblicos a nivel no solo de casas de formación, sino también de institutos bíblicos y grandes biblistas que actúan hoy como promotores, ¿no?, de esa lectura para todos. Lo primero es que la Biblia no debemos reducirla a una mera formación informativa, ¿no? No es una mera función informativa. No podemos leer la Biblia como si se tratase, ¿no?, de un conjunto de proposiciones donde se impone únicamente el asentimiento intelectual. No, no. La Sagrada Escritura hay que leerla como una obra de un lenguaje total, funcionando plenamente en la que Dios me habla. Que no se nos olvide, no es un monólogo, es un diálogo de un Dios que amorosamente, por iniciativa propia, entabla un encuentro con nosotros. Por lo tanto, lo importante es no acercarse a las páginas de este libro con la exclusiva preocupación de aprendernos sus enunciados. Hermanos, ¿cuántos no andan por allí predicando la palabra de Dios como meros autómatas, repitiendo citas a diestra y siniestra, olvidando todo lo que hay detrás de la palabra de Dios? Es importante aquí entender algo. No podemos perder de vista la unidad del lenguaje, distinguiendo siempre el símbolo, el síntoma y la señal. ¿Qué es el símbolo? La forma en que se representa. ¿Qué es el síntoma? El síntoma no es más que expresión de la interioridad. ¿Y qué es la señal? Es la llamada al otro. Hay que otorgar primacía a la escucha de la palabra. Si la revelación es palabra personal de Dios,
Si el centro de la revelación no es una verdad abstracta o un complejo de verdades conceptuales y nada más, sino que se trata de una persona que nos habla, que nos llama, que nos invita, entonces la palabra de Dios debe ser antes que nada escuchada. Hay que abrir los oídos para escuchar la palabra de Dios. Recientemente en la audiencia general, el Papa León XIV recordaba esa frase en arameo, efatá, ábrete, dirigida en el marco de un milagro de Dios, de Jesús, quien actuando nos recuerda algo que aplica para el conocimiento de la palabra de Dios. También hay que escuchar, y la escucha parte de ese abrirse a esa disposición interior de reconocer que es Dios quien nos está hablando. Y allí el pueblo de Israel siempre ha sido sabio. En Deuteronomio 6:4 nos recuerda el Shema Israel. Así como para un cristiano la oración fundamental es el Padre Nuestro, para un judío el Shema Israel, escucha Israel al Señor tu Dios, es fundamental. El salmista también nos lo recuerda, escuchad la voz de Dios. ¿Por qué? Porque escuchar es la primera actitud del diálogo. Hay que ser ante todo, para conocer la palabra de Dios, un oyente atento. Hay que prestar atención no solo al mensaje, sino también a quien profiere el mensaje. La lectura de la Biblia, entonces, es también una lectura sapiencial, no solo intelectual. El fin de la lectura no es tanto una ciencia, no es tanto un conocimiento intelectualmente elaborado. Parte de algo es primero que nada sabiduría, es decir, un conocimiento vital, una sapiencia que pone en juego todas las facultades del hombre y que desemboca en esa fe obediente, compromiso que va a abarcar toda la vida. La lectura de la palabra de Dios se hace desde la fe y la razón, pero también en actitud comprometida, porque es Dios quien nos orienta allí con su propia palabra. Recordemos que es un diálogo de amistad y amor, un diálogo que penetra hasta lo más íntimo de las personas y que interesa a la totalidad de sus vidas. Hermanos, conocer la palabra de Dios es comunión de corazones, es comunión de intenciones, de proyectos, es sobre todo comunión de vida. Que no se nos olvide que el Dios de la revelación es un Dios que actúa. Él lleva a cabo una presencia, pero no es cualquier presencia, es una presencia operativa. Si existe alguna particularidad en el discurso bíblico sobre la revelación y que hoy en día se entiende en el marco de los estudios bíblicos, es precisamente ese carácter esencialmente histórico. Actuando en la historia de los hombres, Dios la asume como una aventura común, infunde valor y confianza a esa empresa humana de buscar y dar sentido a la historia. Dios se ha dado a conocer a través de la experiencia histórica de su presencia. Palabra dabar, que precisamente significa palabra en hebreo, tiene una connotación como pocas en el lenguaje hebreo. Dabar implica dinamismo. No es una palabra muerta, es palabra viva y eficaz, es palabra dinámica, porque es palabra de un Dios viviente. Un Dios que despliega su designio salvífico en la historia. Un Dios que revela el designio misterioso de su actuar allí, precisamente, en el acontecimiento histórico. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios. Y por eso te invito a ti a que superes estos mitos, que te abraces a las nuevas realidades que permiten que todos y cada uno de nosotros
pueda conocer la palabra de Dios, pueda acercarse a todo lo que ese diálogo amoroso y por iniciativa de él mismo tiene que ofrecer. De esta manera terminamos nuestra lección inaugural. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su participación. Los invito a colocar sus preguntas acá en el chat y serán atendidas oportunamente. Gracias al equipo de Teológica X por permitirme ser parte de este nuevo año lectivo en el que comenzaremos una nueva aventura formativa a través de la palabra de Dios. Les recuerdo, Teológica X próximamente iniciará el ciclo formativo de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Se ofrecerá como primer curso la introducción al Antiguo Testamento y la introducción al Nuevo Testamento. Están cordialmente invitados y para cualquier información visiten nuestra página web www.teologicax.com o nos ubican en nuestras redes sociales como Teológica X. Muchísimas gracias y espero que todo lo hablado el día de hoy sea de provecho. Un gran abrazo, feliz y bendecida noche.